leyendo ahí estos versículos 23, 24 y 25. Dice así el versículo 23: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Padre que estás en los cielos, santificado sea su nombre, Dios. Gracias por la oportunidad que tú nos das de aprender más de su palabra, y gracias por los hermanos, por esta transmisión, Señor, que puede llegar a tantos hogares y tantas familias son bendecidas, Señor, con tu palabra. Bendíganos, oh Dios, santifícanos y ayúdanos, Señor, a que más que oidor seamos hacedores de la palabra, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Debo decirle, hermanos, algunas personas critican a los predicadores cuando estos usan muchos ejemplos. Un predicador famoso en Londres decía: la gente no va a recordar, la mayoría de la gente no va a recordar tus predicaciones ni lo que dijiste, tus sermones, pero sí va a recordar los ejemplos que hiciste. Y eso es cierto. Déjeme decirle, muchas veces, como dije, muchas personas critican a los predicadores por los ejemplos que pueden usar. Pero déjeme decirle, hermanos, aún el Señor Jesucristo fue un predicador que usó ejemplos. Él habló de los pájaros como ejemplo. Él habló de las zorras. Él habló de de la semilla, de la planta. Él usó el ejemplo de la sal. Él usó el ejemplo de los pescados. Él usó, hermanos, en la ilustración del pan para darnos a nosotros una verdad espiritual. Usó ejemplos terrenales para darnos a nosotros una verdad espiritual. Y Santiago, hermanos, bien discípulo del Señor, pudo entender la importancia que son los ejemplos para poder transmitir las verdades. Ahora, los ejemplos tienen que estar basados en la palabra de Dios, y no vamos a dejar llevar por un ejemplo que ese ejemplo contradiga la palabra de Dios. Pero los ejemplos o la palabra de Dios pueden usarse ejemplos para poder transmitir su verdad. Y uno de los ejemplos que usa el apóstol Santiago es, hermanos, el ejemplo, a ver, para acá, de un espejo. Aquí tengo un espejo. Hace poco le pedí a mi esposa que me trajera el espejo, pero antes de empezar el culto me dice aquí tras cámara: aquí tienes el cuello que está metido, y se estaba riendo de mí. Y yo había ido al espejo. Entonces, mira, yo creo que las cosas pasan no por una casualidad, sino porque Dios quiere enseñarnos algo a través de este pasaje. Note, hermanos, aquí, hermanos, quiero compartir con ustedes, hermanos, el espejo de la perfecta ley de Dios. El espejo de la perfecta ley de Dios. Primeramente, hermanos, la Biblia, hermanos, nos enseña a nosotros que somos, hermanos, como simplemente, cuando estamos, hermanos, frente a la Biblia, somos simplemente oidores, nada más. Y Él nos enseña y nos asemeja a nosotros como aquel hombre que va al espejo y se considera a sí mismo su rostro, pero luego él se va. Dice el versículo 23: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro
natural. Déjame decirle, aquí la palabra hombre se está refiriendo en término literal al género masculino, al sexo masculino, a los hombres. ¿Sabe por qué los hombres, hermanos, podemos ir al espejo y podemos vernos ahí en el espejo y vimos algo que teníamos que corregir y no corregimos a tiempo? Como hace un rato, hermanos, estaba el cuello metido tras la corbata y yo no me percaté de esto. Salí apurado porque iba a transmitir hacer la transmisión. Y así, hermanos, la Biblia nos dice que tú y yo somos así, mayormente los hombres, las mujeres, las hermanas, tienden a tener un corazón más por la obra de Dios. Si se da cuenta que la mayoría de las iglesias está llena o está mayormente mujeres o damas que están buscando al Señor, están buscando más atentamente al Señor. Muchas veces, hermanos, nosotros asimismo en la vida misma, hermanos, los hombres, hermanos, somos más descuidados aún en las cosas de Dios. Dice la palabra de Dios que somos como aquel oidor que está delante de la Biblia, hermano, que está delante del espejo, donde ve nada más algo y no lo pone en práctica. Se dice, hermanos, que una creyente en China le pidió al misionero si podía recitar el pasaje del Sermón del Monte y dice, está bien, y lo pudo recitar. Y él le dice, ¿cómo aprendiste eso? Y dice, traté de hacerlo todo un año, de vivirlo un año y pude aprendérmelo. Qué tremendo, amén, qué tremendo ejemplo. Hermanos, la Biblia, hermanos, si nosotros la escuchamos atentamente, si la consideramos atentamente, puede nuestros caminos, hermanos, realmente mejorar notablemente. Dice, hermanos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Déjame decirle, hermano, tenemos que considerar cuando estamos delante del espejo. Lo primero que tenemos que hacer es considerar nuestras fallas. Lo primero que usted está cuando está en la predicación, cuando usted está en la predicación de la palabra o en esas transmisiones, usted tiene que estar ahí con la Biblia y escuchando al predicador para verse en el espejo. Cuando usted lee la Biblia, hermanos, usted en privado está leyendo su Biblia, usted tiene que estar ahí considerando su vida delante de Dios. Si hay algo que el Espíritu Santo le señala en la Escritura, usted debe estar considerando si usted está bien. No ser un oidor olvidadizo, no ser como aquel hombre que se ve en el espejo y luego se va y olvida que tenía que corregir, hermanos. No, necesitamos considerar. Las mujeres, pues decía, son más detallistas y consideran si hay alguna imperfección o algo que no las hace relucir, y ellas se consideran y se arreglan. Y hermanos, así es el creyente, hermano. Debe considerar su vida, debe considerar sus caminos, debe considerar cómo yo estoy andando, cómo yo estoy caminando delante de Dios. Ahí en Primera de Reyes, capítulo 3, mire lo que dice, hermanos, la palabra de Dios. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 14, dice así: y si anduvieres, le dijo David a Salomón, y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, Dios a Salomón, yo alargaré tus días. Dios le dijo, si tú anduvieres en mis caminos y en mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Y conocemos la vida de David, que fue un hombre, hermanos, conforme al corazón de Dios. No era un hombre sin pecado, pero era un hombre que consideraba sus caminos. Él dijo, atenderé a mis caminos para no pecar contra Dios. Hermanos, necesitamos considerar nuestros caminos. ¿Cómo está su caminar delante de Dios? ¿Cómo está su vida delante de Dios?
Siempre, hermanos, debemos examinar nuestras sendas. Somos fácil para considerar cómo anda fulano o mengano o tal persona. Pero muchas veces, hermano, no estamos considerándonos a nosotros mismos. Estamos como viendo en un espejo, qué imperfecciones tiene tal persona, pero no estoy viendo mi propia imperfección. Jesús dijo, hermanos, que por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. Hermano, debemos considerar nuestras vidas delante de Dios. Cuando estamos en la predicación de la palabra, en la iglesia o en la transmisión, o cuando estamos, hermanos, leyendo la Biblia o estudiando la Biblia, necesitamos considerar cómo andamos. Necesitamos considerar, hermanos. Recuerdo en los años que estaba trabajando y estudiando, estaba trabajando en lo secular y estudiaba en el instituto. Algunas veces en el trabajo no me permitía llegar al culto por el trabajo y el tráfico, y le decía a mi esposa, la pasaba a buscar a la iglesia cuando todavía estábamos ahí como asistente de pastor. Le decía a mi esposa qué predicaron, de qué hablaron, y aunque yo no participaba directamente del culto, yo me informaba de lo que estaban predicando ahí en la iglesia, de qué predicaron, qué dijo el pastor. Y ella decía, y dijo esto, y usó este ejemplo, y yo me ponía a pensar. Recuerdo, hermanos, que aún ahí yo podía verme en el espejo, aún cuando ella me contaba lo que se predicó, de qué pasaje se predicó, y yo me veía en ese espejo y decía, Dios, tengo que mejorar en esto que se dijo, tengo que mejorar en esto. Hermanos, la Biblia dice que debemos considerarnos cómo estamos delante de nuestro Dios, cómo está nuestra fe, si estamos creciendo o si estamos menguando. ¿Cómo estamos nuestro andar delante de Dios? Hermanos, cuando eres oidor delante del espejo, debes considerar, debes oír en segundo lugar la palabra de Dios. Dice, porque si alguno es oidor, el oír la palabra de Dios, pero fallar en hacerla, es como contemplando su rostro en un espejo. Su cara es la cara con la que pues uno nace, simple y sencillamente. El propósito del espejo es reflejar lo que la imagen es la imagen tal y cual eres. Es el propósito del espejo. Darte la imagen. Hay algunos espejos que a veces te hace ver más grande, tienen aumentos, otros están ovalados, están alterados. Pero el espejo normal te hace ver tal y cual eres. Por eso, hermanos, es importante, hermanos, que oigamos la palabra de Dios. El propósito del espejo es reflejar la imagen que eres, tal y cual nosotros nacimos. Debe decir, hermanos, el espejo es la palabra de Dios. Y la mejor manera en que nosotros podamos conocernos a nosotros mismos es a través de este bendito libro. La Biblia dice, hermanos, que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios, hermanos, el espejo es esa palabra. La palabra de Dios es como un espejo. Es imposible, hermanos, conocernos realmente a nosotros mismos hasta que nos reflejemos en el espejo de la palabra de Dios. Hasta que nos reflejemos en el espejo de la palabra de Dios. Hermanos, cuando Isaías vio al Señor, allá en Isaías capítulo 6, versículo 5, él dijo, hermanos, Isaías capítulo 6, el versículo 5, hermanos,
Isaías 6, versículo 5. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Cuando él vio a Dios, hermanos, cuando él vio el templo y los ángeles y vio a Dios, él dijo, ay de mí que soy muerto, ay de mí. Cuando el rey Josías recibió la ley de Dios y pudieron leérsela ahí delante de él, hermanos, sus escribas y los ayudantes de él. Él rasgó sus vestidos porque dijo, no hemos cumplido con lo que Dios nos dejó a través de su palabra y su siervo Moisés. Y él rogó a Dios y él clamó a Dios y fue a consultar a Dios. Porque, hermanos, estaba profundamente afectado porque él sabía que no había cumplido con Dios. Hermano, ¿cómo nos vemos? ¿Cómo nos estamos viendo en el espejo? En el espejo de la palabra de Dios. Si hay algo, una imperfección, nos alteramos. Si vemos algo que no está bien en nuestra cara, si está hinchada o si se tuerce la boca o la cara, o si en tu boca hay algo malo, te quedas afectado, te preocupas. Si te sale algún acceso en un lado de tu parte y te ves en el espejo, en tu cara, te preocupas. Y no nos preocupamos por qué dice Dios, qué nos señala Dios, qué nos señala el Señor. Hermanos, pero gracias a Dios, hermanos, la Biblia no solamente nos presenta nuestras imperfecciones. La Biblia también, hermanos, también nos dice que podemos ser limpios. Dice en el Salmo, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar, ¿qué cosa? Tu palabra. ¿Cómo podemos ser limpios? Con guardar su palabra. Por eso, hermanos, necesitamos estar constantemente mejorando, hermanos. Mira, nuestra apariencia personal. Mira, los jóvenes se preocupan porque empieza a una edad y empieza a desarrollarse y le empiezan a salir granos en la cara y empiezan a buscar información. ¿Cómo puedo mejorar, limpiar mi cara? Mira, y se preocupa, la hermana se preocupa si le sale arrugas, el hermano se dice, sí, bueno, estoy más cachetón, y nos preocupamos por la apariencia física, y está mal, no está mal, no está mal, no digo que está mal, ¿ok? No me malentienda, pero la apariencia interna, el hombre interior, ¿cómo estamos delante de Dios? Eso es lo que debemos preocuparnos. No tanto por qué va a pensar la gente, cómo me va a ver la gente. Más importante, hermanos, es cómo me ve Dios. ¿Cómo me ve Dios? La Biblia dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, expoliarnos de nuestro pecado, limpiarnos de toda maldad. Necesitamos, hermanos, cuando estamos en el espejo, considerar cómo estoy yo delante de Dios. Necesito oír la palabra de Dios, pero también, hermanos, necesito recordar, versículo 24, porque Él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mira, podemos vernos en el espejo en un momento. Me veo aquí, hay unas imperfecciones, me está creciendo el cabello, necesito recortarme y me voy y olvido cómo era. Algunos son muy buenos para recordar cómo era, se peinan, se arreglan, pero no espiritualmente. No son buenos espiritualmente. A ver, ya me está creciendo el cabello y voy a recortarme, está bien. No, yo no digo que hay que ser andrajoso o una persona inmunda. Uno tiene que ser aseado. Está bien. Pero lo espiritual, considere y recuerde lo que vimos, hermanos.
No sea como aquel que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Recuerde, hermanos, el hombre se vio a sí mismo en el espejo, pero a él no le gustó lo que vio, así que se fue en silencio con su conciencia llena de culpa. No debe ser así. Hermanos, la palabra de Dios, hermanos, nos dice que Dios quiere que nosotros podamos limpiarnos de toda nuestra maldad. Santiago dice, hermanos, que el que se considera a sí mismo y se va, luego olvida cómo era, lo hace, hermanos, como una persona que nada más no está recordando, una persona descuidada. Juan 3, versículo 19, hermano, mire lo que dice Juan 3, versículo 19. Juan 3, 19, hermano, dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas en Dios. Necesitamos, hermanos, tener una confesión diaria. Necesitamos tener una confesión diaria. Necesitamos no ser oidores olvidadizos. No ser oidores olvidadizos. Muchas veces nos convertimos en oidores olvidadizos. Se nos olvida, se predicó de algo y hago como que se me olvidó. Pero Dios no lo olvida, hermano. A veces tomamos decisiones en el altar y se nos olvida. Vamos a la iglesia, estamos en el altar y oramos al Señor y le pedimos. Y luego nos vamos y ya se nos olvida. Se le olvida, hermano, las decisiones que usted hizo, los compromisos que usted hizo a Dios. Dios no los olvida. Dios no olvida los compromisos. No, hermanos, Dios los toma en serio. Cada compromiso que usted y yo hicimos, Dios los toma en serio. Muchas veces hacemos el compromiso de leer la Biblia todo el año y no lo cumplimos. Muchas veces hacemos el compromiso de apoyar misiones y no la cumplimos. Muchas veces decimos voy a cambiar, voy a ser mejor esposo, no lo cumplimos. Voy a ser mejor hijo y no lo cumplo. No cumplimos nuestros compromisos. No cumplimos, hermanos, nos olvidamos. Dios no quiere que seamos oidores olvidadizos. Dios quiere que confesemos, hermanos, nuestro pecado. Dios quiere que confesemos, hermanos, nuestras inconstancias. Santiago 1:24 dice, porque Él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley y la de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado. No, mi hermano, Dios quiere que seamos, como dice, hermanos, el pasaje, hermanos, que nosotros confesemos nuestro pecado. No olvidemos cómo éramos, sino confesemos nuestro pecado. Necesitamos ver el espejo. Para ver el espejo necesitamos considerar, oír, recordar y confesar. En segundo lugar, note lo que dice, hermanos, el versículo 25. En segundo lugar, la perfecta ley de la libertad, versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado. Dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. Bueno, la mayoría de las personas, o algunas personas toman este pasaje, este versículo, refiriéndose a la ley de Moisés en el Antiguo Testamento. Hermanos, la palabra ley simplemente significa un principio, regla o mandamiento que tiene que ser obedecido. La Biblia, hermanos, en el Nuevo Testamento, el registro del acto de redención de Dios también da una ley, conducta para el que ha sido redimido. Jesús mismo dijo que en Juan 14:15, si me amáis,
guardad, ¿qué, hermanos? Mis mandamientos. Los mandamientos, hermanos, deben ser incluidos. Lo que está diciendo aquí son las leyes morales de Dios, como los que Él enseñó, hermano, en el sermón del monte. Las leyes de los 10 mandamientos también que se enseñó, hermanos, en Moisés allá en el Antiguo Testamento. No está hablando de las leyes ceremoniales, ni rituales, ni civiles, hermanos. Hermanos, dice aquí, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. Vaya por favor conmigo a Gálatas 3, versículo 21. ¿Cuál es la ley de la libertad? Mire, Gálatas 3, 21. Luego, la ley es contraria a las promesas. Aquí sí se refiere a la ceremonia, a las promesas de Dios, en ninguna manera, porque si la ley pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Si la ley pudiera vivificar, pero no puede vivificar. ¿A qué se refiere entonces Santiago con la ley, la perfecta ley de la libertad? Se refiere, hermanos, a Cristo. Él dijo, hermanos, que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es el evangelio que nos da a nosotros la libertad. Por el evangelio, hermanos, nosotros fuimos guiados al arrepentimiento por nuestro pecado, hermanos. Es la Biblia, hermanos, nos dice que todos hemos pecado. El evangelio nos dice que todos estamos bajo pecado, hermanos, porque nadie ha cumplido con la ley de Dios. Pero Cristo, hermanos, vino a darnos a nosotros esa libertad, hermanos. Él quiere, hermanos, que ahora podamos vivir vidas santas, vidas rectas, hermanos, delante de Él, hermanos. Dice el versículo 25 una vez más, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, ¿cuál? Dice, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será, hermanos, bienaventurado. Habla, hermanos, del carácter de lo que Dios quiere para nosotros, de ese carácter cristiano. Como dice, hermanos, su palabra dice, no mentirás. Y muchas veces mentimos. Muchas veces, hermanos, dice la Biblia, no robarás, y robamos. Algunos roban luz, algunos engañan en sus trabajos a otros, mienten, estafan. Dios quiere que vivamos vidas rectas. Se dice que un pastor llegó a la ciudad de Houston hace muchos años. Él llegó al pueblo, tomó un autobús y el pastor, el chofer dijo, ese es el pastor de la comunidad. Ok, voy a probar. Y dice que le dio el señor, se subió el pastor, pagó y le dio un cambio de más, $1. $1 de más. Él se sentó, el pastor se sentó en el autobús, revisó su cambio y dijo, no puede ser. Y estaba tentado. Ahí, y dice que al final, cuando le tocaba su parada, fue y le pidió parada, pero fue con el conductor, le dijo, Señor, me diste $1 de más. Me diste $1 de más. Y hermanos, tú eres le dijo el chofer, tú eres el pastor del pueblo. Dice, sí. Estaba probando para ver si realmente eres un hombre de verdad o eras como otros. Y sabe que este hombre fue a la iglesia y fue salvo. $1 hizo la diferencia. En la integridad de un siervo de Dios que quería, hermanos, vivir una vida recta delante de Dios. Por $1, hermanos, una persona fue salva, hermanos, por la integridad. Hermanos, le dice aquí, hermanos, lo que está diciendo Santiago, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, hermanos, es Cristo el que nos da a nosotros la libertad. Antes vivíamos presos, hermanos, por pasiones, por concupiscencia, por costumbres, hermanos. Pero una vez viene Cristo a nuestras vidas, Él trae libertad.
a nosotros, hermanos. Segunda a los Corintios 3, vaya conmigo a segunda a los Corintios capítulo 3, hermanos, el versículo 17 y 18, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay que, hermanos, libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. ¿Cómo? ¿Por quién, hermanos? Como por el Espíritu. ¿De quién? Como por el Espíritu del Señor. Es el Señor, el Espíritu Santo, el Evangelio, lo que trae libertad a un siervo de Dios, a un creyente, trae libertad, hermanos. La capacidad, trae la capacidad de poder, de realmente tener el servicio a Dios de manera natural, hermanos, que podamos nosotros servirle de manera natural al Señor. Hay algunos hermanos que dicen, pastor, no me siento que pueda hacer algo para Dios, porque tal vez sienten que no están bien con Dios. Un joven me dijo esta semana, vino y no lo conocía, era hermano de un pastor, y yo le pregunté, yo no te conozco, yo no te conocía. Dice, es que yo soy apartado del Señor. Él venía a traerme unas cosas del pastor ahí al templo, y me dice, he estado apartado del Señor por muchos años. Y yo le dije, ¿y qué piensas? ¿Por qué no regresas? Y él dice, bueno, pastor, no se crea, todos los días los pienso, yo necesito regresar, sé que soy salvo. Y él dice, ahora estoy viviendo y me siento como preso. Me siento como que no estoy feliz. Yo crecí en la iglesia, fui un joven en la iglesia, y yo digo, mis mejores años de vida fueron en la iglesia. Algunos dicen que, me decía él, que venir a la iglesia y dar tu vida en la iglesia y vivir tu juventud en la iglesia es una pérdida de tiempo. Y dice, yo no lo veo así, pastor. Mis mejores años fueron en la iglesia. Realmente disfruté la iglesia, disfruté mi juventud, realmente la disfruté. Ahora estoy en otras cosas, pero realmente no me siento feliz. Y es así, hermanos. Yo les dije, es que donde está el Espíritu Santo, donde estamos en su palabra, en lo que Él quiere para nosotros, hay libertad. Mientras, si tú eres hijo de Dios, en el mundo vas a estar viviendo una vida miserable, esclavizada. Pero Dios quiere que nosotros tengamos la libertad, que tengamos el goce y el disfrute, hermanos. Por eso dice, más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, la voluntad de Cristo en el evangelio, que andemos como es digno del evangelio del Señor. Ahí hay libertad. Mirando atentamente y perseverando y haciéndola, hermanos, es lo mejor. Santiago menciona muchas cosas preliminares con el hacer la ley perfecta de Dios. Hay que mirar primeramente atentamente. Dice el versículo 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella. Mas el que mira atentamente o interiormente, hay que estar mirando atentamente e interiormente. Es por el gusto que una persona trate de ayudar a una persona con la palabra de Dios, si esa persona no está en la palabra de Dios, si no está en la Biblia, si no mira la Biblia y no mira su interior. Por eso, hermanos, hermano, vemos el poco cristianismo, hermano, el poco compromiso de los cristianos hacia las cosas de Dios.
porque no están mirando, no están en la Biblia, hermano. No leen la Biblia. No la leen. Y si la leen, no miran, no profundizan, no están atentos. No están atentos ni a lo que dice, ni a lo que, cómo está su vida interior. No la asocian a su vida, mas el que mira atentamente. Y la mayoría de los cristianos tienen una vida pobre espiritualmente, una vida mediocre espiritualmente, hablando, porque no miramos. Aún Santiago tiene este problema con los hermanos, con la iglesia, hermanos, porque no están mirando atentamente su andar, ni su vida, ni la Biblia. Son oidores olvidadizos. Oidores olvidadizos. Mas el que mira atentamente, pero dice, hermanos, mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad, ¿y qué, hermanos? Y persevera en ella. ¿Y persevera en qué, hermanos? Perseverar en lo que has escuchado, en lo que has visto, tanto aquí como acá. Tanto aquí como aquí. Perseverar. Perseverar. Si la Biblia trata de un pecado, perseverar en eso. Perseverar en eso. Si está hablando de algo que tú no estás cumpliendo, tal vez la ira, el rencor, tal vez la ociosidad, la falta de disciplina, de trabajo, y no estás cumpliendo, no estás prestando atención, y no estás poniendo el énfasis. Si la Biblia habla de separarte de aquellas amistades que no están bien, tú no lo haces, entonces no estás perseverando, no va a ser prosperada su palabra en ti. La palabra de Dios no falla. Los que fallan somos nosotros. Los que fallan somos nosotros. Pero la palabra de Dios, ¿cómo es que la palabra de Dios hace un cambio en fulano y en mengano y en un montón de gente no? No es que la palabra de Dios falla, hermanos. Es que nosotros no ponemos diligencia. Mas el que mira perfectamente en la perfecta ley de la libertad y persevera. Hermanos, necesitamos perseverar. Luego dice, hermanos, si no hacedor de la obra, este será bienaventurado. Hay que perseverar y hacer. Hermanos, dice en el versículo 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. En el versículo 25 dice, sino hacedor de la obra, poniendo en práctica lo que aprendo. Cuando eso pasa, dice, este será que bienaventurado. Muchas veces somos tocados por un mensaje que Dios nos habla y eso es bueno. Pero nosotros somos culpables de que no lo llevemos más adentro. Solo llega la palabra de Dios. Creo que la palabra de Dios solo llega al lobby o al recibidor de las casas. Hay algunas casas que tienen un recibidor, pero de ahí no lo dejan llevar más adentro. Y así es la palabra de Dios. Somos impactados muchas veces por un mensaje, por una predicación, por una enseñanza. Somos impactados, pero no lo llevamos más adentro. Hasta ahí. Hasta ahí. Ya mañana no estoy obedeciendo.
Sed hacedores de la palabra. La bienaventuranza o la vida dichosa de los que son hacedores de la perfecta ley. Hermanos, podemos tener una vida tranquila, una vida libre. No es que vamos a no tener problemas, pero sí vamos a estar en paz con Dios. Yo siempre he dicho esto, la persona más dichosa es el cristiano que está en la voluntad de Dios, que está haciendo la palabra de Dios. Pero la persona más miserable no es el inconverso que está en el mundo. Es un cristiano lejos de la voluntad de Dios, lejos de lo que Dios quiere para su vida. Romanos 12:2 dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. ¿Cómo no? ¿Cómo vamos a cambiar y cómo vamos a ser dichosos? Cuando miramos el espejo y empezamos a cambiar. Empezamos a mejorar. Considerándonos, oyendo, haciendo la perfecta ley de la libertad. La vida cristiana, la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Vamos a orar con el rostro inclinado, los ojos cerrados. Vamos a orar. Señor, mi Dios, gracias te damos por tu palabra. Si hay algo, Señor, que necesitamos, si hay algo que necesitamos, Padre Santo, es dejar ser simples oidores y convertirnos en hacedores, Señor. Muchas veces recibimos la palabra de Dios como cuando recibimos una visita a nuestra casa, la dejamos en la sala de estar y ya no más. No hacemos que pase más adentro. Señor, ayúdanos a mirar la Biblia como un espejo, pero mirar a nosotros mismos. Mirar nuestra conducta, mirar nuestros hábitos, si no son acordes, Señor, a lo que ella nos dice. Que seamos perseverantes. Si la Biblia nos dice algo que tenemos que cambiar, si la Biblia señala y pone el dedo sobre la llaga, que estemos dispuestos a cambiar, que estemos dispuestos a mejorar, para que no seamos los mismos, para que seamos, Señor, dichosos y bienaventurados. Gracias, Señor, te damos. Gracias por tu palabra, bendito Dios. Gracias, Señor, por tu pueblo. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias por la libertad que tenemos en Cristo. Bendícenos, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, queremos agradecer a las personas que siempre sintonizan la transmisión de la iglesia. Queremos animarles, si usted vive en esta área de la capital de Panamá, en el área de Alcalde Díaz, al área de Ciudad Bolívar, Panamá Norte, usted está invitado a los cultos de nuestra iglesia. El día martes tenemos nuestros servicios para varones, culto de oración y predicación. Queremos invitarle a que usted pueda participar. Para las damas es el día miércoles a las 5 de la tarde también, culto de oración y predicación. Así que invitamos a las familias, a las personas que puedan visitar nuestra iglesia en calle Avenida Francisco Arias Paredes, 50 metros antes de la Junta Comunal de Alcalde Díaz, en vía en dirección a Ciudad Bolívar. Así que les animamos a todas las personas que nos ven a través del canal de YouTube, que puedan asistir a nuestra iglesia, vaya con su mascarilla. Y bueno, recuerde estar pendiente a las transmisiones que vamos a estar dando, los diferentes
notificaciones para los cambios de horarios, porque estamos sujetos a esto de la pandemia y los cambios van a estar más frecuentes. Entonces, dependiendo de lo que las autoridades del gobierno nos dicten, asimismo nosotros tenemos que ir ajustando nuestros horarios. Así que por lo pronto estamos reuniéndonos solamente los días martes, una vez más, martes 5 de la tarde a 6:30, culto de oración y predicación, varones, y miércoles 5 de la tarde a 6:30, culto de oración para damas. Les invitamos. Gracias por sintonizar una vez más. Que tengan todos una buena noche y Dios le bendiga.